San Malaquías predijo el fin del papado. Y hoy el Papa Francisco es el último en su lista. ¿Estamos al borde del apocalipsis católico? Durante siglos, creyentes y escépticos han debatido sobre el contenido de una lista. Una lista que, si es verdadera, nos coloca justo en el final del papado, tal como lo conocemos. ¿Y si esa profecía no fue una simple visión, sino una advertencia? ¿Y si ya estamos viviendo, sin saberlo, las últimas líneas de una historia escrita hace más de 800 años? Cada vez que se acerca un cónclave papal, hay quienes consultan una misteriosa lista escrita hace casi 1000 años. Una lista que no menciona nombres, sino frases en latín, breves, enigmáticas, como códigos. Lo más inquietante es que estas frases, aunque breves, han coincidido una y otra vez con hechos reales. A veces una metáfora, a veces una coincidencia escalofriante. Pero, ¿puede haber tantas coincidencias antes de dejar de llamarlas así? Y muchos creen que en esas frases está escrito el destino del papado. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás por qué hay quienes creen que esta profecía está a punto de cumplirse. A lo largo del video recorreremos desde las raíces de esta misteriosa profecía, pasando por los papas que parecen haberla cumplido hasta el momento actual, el papado de Francisco. Un pontífice que, para muchos, está marcando el final profético de una institución milenaria. Y no es una creencia moderna. Esta teoría resurge con fuerza cada vez que un papa muere, renuncia o es elegido. San Malaquías fue un arzobispo irlandés del siglo XII. Su nombre real era Maelm Haedog o Morgair, y nació en Armagh, una ciudad sagrada de Irlanda, en el año 1094. Fue un hombre profundamente espiritual, reformador de monasterios y, según se dice, dotado de dones proféticos. Algunos relatos aseguran que desde joven tenía visiones y que incluso predijo la fecha de su propia muerte. Durante un viaje a Roma, según la leyenda, recibió una visión, una revelación de todos los futuros papas. Se encontraba en Roma para visitar al Papa Inocencio II cuando tuvo una experiencia mística. En ella vio una secuencia de 112 figuras papales, cada una con un símbolo, una frase o una característica que las identificaba. No entendió del todo lo que estaba viendo, pero supo que tenía que dejarlo registrado. 112 en total. Y no los nombró directamente, solo dejó frases, 2 o 3 palabras por cada uno, simbólicas, misteriosas. Algunas de esas frases son tan poéticas como aterradoras. Del trabajo del sol, religión despoblada, el ángel de la iglesia. No son nombres, no son fechas, pero parecen encajar con cada papa, como si hubieran sido escritas con el tiempo mismo como tinta. Durante siglos se pensó que la profecía se había perdido, que había sido entregada al papado y luego escondida en los archivos secretos del Vaticano. Y es que, si un documento así saliera a la luz, con información tan directa sobre cada pontífice, ¿te imaginas el impacto? El Vaticano sabía que un documento así podía provocar caos. Si se hacía público, cada elección papal se convertiría en un espectáculo profético. Y por eso muchos creen que fue ocultado deliberadamente. En el siglo XVI, un monje benedictino llamado Arnold Wion afirmó haber encontrado el documento original. Arnold Wion era un respetado teólogo, erudito e historiador. No era un fanático ni un visionario aislado. Vivía en tiempos convulsos: la Reforma Protestante, la crisis de la Iglesia, la división de Europa por la fe. Un manuscrito firmado por San Malaquías. Lo que encontró fue un pequeño texto en latín compuesto por 112 frases, una para cada papa. Nadie sabe con certeza cómo llegó a sus manos. Algunos creen que lo recibió de otro monasterio, otros que lo encontró en un archivo olvidado dentro del Vaticano. Lo cierto es que lo incluyó en su obra Lignum Vitae, publicada en 1595, y desde ese momento, el documento empezó a ser leído por ojos que veían más que solo coincidencias, y cuando lo hizo público, el eco de esas profecías resonó dentro del Vaticano, y luego por todo el mundo. Algunos cardenales se sintieron incómodos con su publicación, otros simplemente se asombraron con la precisión que mostraba. ¿Cómo era posible que alguien del siglo XII hubiese descrito a pontífices que ni siquiera habían nacido? Veamos algunos casos que han llamado la atención de estudiosos, historiadores e incluso fieles comunes que han comparado los hechos con las frases. El Papa número 109 fue descrito como de media luna. Ese fue Juan Pablo I.
Nació en Belluno, región asociada con la Media Luna, y su nombre, Albino Luciani, puede traducirse como luz blanca de luna. Su pontificado fue el más corto de la historia moderna, solo 33 días. Algunos dicen que no solo coincidía con la Media Luna por su región o nombre, sino también porque su tiempo como papa fue como una luna fugaz, breve, tenue y rápidamente eclipsada. El número 110, Juan Pablo II, fue del trabajo del sol. Nació durante un eclipse solar y murió en otro eclipse. Una coincidencia escalofriante. Nació el 18 de mayo de 1920 durante un eclipse solar parcial. Murió el 2 de abril de 2005, justo cuando otro eclipse ocurría en el hemisferio sur. Además, viajó más que ningún otro papa en la historia, recorriendo el mundo como el sol que alumbra toda la tierra. Incluso en polaco, su idioma natal, Karol significa hombre libre, pero para muchos su figura brilló como la del propio sol, marcando una era luminosa pero intensa. El Papa Benedicto XV recibió la frase «religión despoblada». Gobernó durante la Primera Guerra Mundial y el auge del ateísmo en Rusia. Asumió el papado en 1914, justo cuando estallaba la Primera Guerra Mundial. Fue testigo de la pérdida de millones de vidas y del colapso de imperios cristianos. En Rusia, la revolución bolchevique de 1917 convirtió al Estado en oficialmente ateo. En solo una década, la religión en Europa se vio profundamente debilitada, abandonada, despoblada. Juan XXIII fue el zapatero de Osa. Su padre, efectivamente, era zapatero, y su apellido familiar proviene de una raíz similar a osa o hueso. La precisión es inquietante. Su nombre de nacimiento era Angelo Giuseppe Roncalli. Su padre era un humilde campesino y zapatero. Su apellido Roncalli proviene de la región de Bérgamo, donde algunos escudos antiguos usaban la figura del oso como símbolo. A pesar de su origen humilde, fue el Papa que convocó el Concilio Vaticano II, del taller del zapatero, a reformador de la Iglesia Universal. Y estos son solo algunos ejemplos, porque cuanto más se revisa la lista, más frases parecen encajar, como si un patrón invisible las ordenara desde hace siglos. Estas coincidencias han captado la atención de teólogos e investigadores serios. Uno de ellos fue René Thibaut, un sacerdote belga que en 1951 concluyó que más de 70 frases de la profecía coincidían con asombrosa exactitud con los papas reales. El autor John Hogg, estudioso de profecías, fue más allá. Sugirió que la lista no solo describe personas, sino que refleja el clima espiritual y político de cada pontificado. Y luego está Tom Horn, quien se enfocó en los últimos lemas. Para él, las frases finales son las más inquietantes y apuntan a una crisis profunda que aún no hemos comprendido del todo. Incluso los escépticos, como algunos historiadores jesuitas, admiten que hay frases demasiado precisas como para ignorarlas. Sostienen que quizá fueron interpretaciones forzadas o incluso insertadas con el tiempo, pero reconocen que no todo puede explicarse tan fácilmente. Tal vez no se trata de adivinar nombres, sino de reconocer que hay un patrón, uno que parece conocer el alma de cada época y que ahora se acerca peligrosamente a su fin. Y entonces ocurrió lo inesperado. El 28 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI renunció al pontificado. Una decisión sin precedentes en los últimos 6 siglos. Fue la primera renuncia voluntaria desde 1415, cuando el Papa Gregorio XII abdicó para resolver un cisma que dividía la Iglesia entre 3 pretendientes al trono de San Pedro. Pero en tiempos modernos, en pleno siglo XXI, una renuncia así sacudió los cimientos del Vaticano, no solo por su impacto político y eclesiástico, sino porque él era el número 111. Y ese número no es cualquiera para quienes conocen la profecía de San Malaquías. Benedicto XVI, nacido Joseph Ratzinger, era un teólogo brillante, pero también una figura de controversia. Defensor de la ortodoxia, intentó mantener la tradición en un mundo cada vez más cambiante, pero enfrentó escándalos financieros, crisis por abusos dentro del clero, divisiones ideológicas internas y una creciente presión mediática. Muchos lo vieron como un papa de transición, otros como un guardián silencioso del dogma. El 11 de febrero de 2013, durante un consistorio ordinario, Benedicto XVI anunció su renuncia en latín, una frase que muchos de los presentes ni siquiera entendieron de inmediato.
He llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a una avanzada edad, ya no son adecuadas para ejercer de manera adecuada el ministerio petrino. Fue una bomba. Y mientras los medios trataban de comprender la magnitud de ese anuncio, la profecía resurgía como un espectro dormido, porque San Malaquías escribió que el Papa número 111 sería el penúltimo, y después de él vendría el último pastor, Petrus Romanus, Pedro el Romano. Y entonces la pregunta comenzó a flotar. ¿La renuncia fue solo por salud? ¿O se cumplía algo más profundo? ¿Acaso Benedicto sabía que su salida abriría el camino al cumplimiento final de la profecía? Teorías no faltaron. Algunos creyeron que fue obligado a renunciar por presiones internas. Otros hablaron de luchas de poder, incluso de profecías conocidas solo por los más altos cargos del Vaticano. Incluso hubo quienes recordaron que apenas unas horas después de su renuncia, un rayo cayó sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro. ¿Un simple fenómeno atmosférico? ¿O una señal? Benedicto XVI dejó el cargo en silencio. Se retiró a un monasterio dentro del propio Vaticano. Y así, la Iglesia entró en un territorio inexplorado. 2 papas vivos, uno emérito y otro electo. Pero para quienes creen en las profecías, ese día el número 111 se cumplió. Y con él comenzó el reinado del último. Según la profecía de San Malaquías, el Papa número 112 será el último. Y no llevará cualquier nombre. Será conocido como Pedro el Romano. En la historia de la Iglesia, ningún papa ha querido tomar el nombre de Pedro desde el primer apóstol. Demasiado sagrado, demasiado definitivo. Usarlo sería como cerrar un ciclo, como marcar el fin. Y sin embargo, la profecía finaliza con ese nombre. Francisco fue elegido en 2013, el primer jesuita en la historia en asumir el trono de Pedro, el primer papa nacido en América, y el primero que eligió llamarse como San Francisco de Asís, un reformador que predicaba con la pobreza, la paz y el desapego al poder. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Pedro el Romano? Más de lo que parece. Francisco nació en Argentina, pero sus padres eran italianos. Su apellido, Bergoglio, tiene raíces en el norte de Italia, es decir, técnicamente es romano por sangre. Su nombre completo es Jorge Mario Bergoglio. Y algunos estudiosos de lenguas antiguas han asociado Mario con una forma derivada de Marius o Petrus en ciertas tradiciones bíblicas latinas. ¿Una coincidencia más? Lo cierto es que, desde su elección, Francisco ha gobernado en tiempos de tribulación. No ha tenido un día tranquilo. Crisis económicas globales, guerras en Medio Oriente y Europa, desastres ambientales, divisiones sociales y, lo más delicado, una iglesia desgarrada entre modernidad y tradición. Y luego está su salud. Desde 2022, su estado físico ha sido motivo de atención. Operaciones en la rodilla, problemas respiratorios, hospitalizaciones repetidas. Durante 2023 y 2024, sus apariciones públicas fueron cada vez más breves. Usaba silla de ruedas, hablaba lentamente, parecía frágil. Y ahora, en 2025, el Papa Francisco está visiblemente debilitado. Ha cancelado varias audiencias importantes. Su movilidad es casi nula. Algunos eventos se celebran con él presente en silencio, solo escuchando. Su respiración es corta, su voz apenas audible. Dentro del Vaticano se habla con cautela. Se filtran rumores de reuniones privadas entre cardenales, de planes de contingencia, por si la sede apostólica queda vacante, de una eventual transición, que podría no ser como las anteriores. Los historiadores eclesiásticos lo saben. La figura del Papa siempre ha sido central en momentos de transformación. Desde León el I conteniendo a Atila, hasta Juan Pablo II derribando muros con su palabra. Pero Francisco es distinto. No busca el poder, no se impone. Su liderazgo es suave, casi contemplativo. Y algunos creen que esa pasividad, esa actitud casi profética, podría ser justamente lo que anuncia el final. Teólogos como Tom Horn y escritores como John Hogg han estudiado a fondo la profecía de Malaquías. Ambos coinciden en algo. La figura de Francisco cumple muchas condiciones para ser vista como el último papa. Y no lo dicen con ánimo apocalíptico, sino como parte de una observación estructural. La fe se está transformando. Y tal vez, la institución como la conocemos, esté a punto de cerrar un capítulo definitivo. No hay señales claras, no hay ángeles con trompetas ni cartas celestiales, solo una serie de eventos, nombres, símbolos y silencios. Y en el centro, un hombre cansado, vestido de blanco,
cargando, quizás sin saberlo, el peso de toda una profecía. Estamos viviendo uno de los momentos más turbulentos de la historia moderna. Guerras que no cesan. Catástrofes naturales más frecuentes y devastadoras. Crisis económicas, migraciones masivas, polarización política, pérdida de sentido. Y en medio de este caos, la Iglesia Católica parece más frágil que nunca. Desde dentro, los escándalos no se detienen. Abusos ocultos durante décadas, filtraciones, pugnas internas, y desde fuera, la Iglesia ha perdido autoridad ante generaciones que ya no confían, que se han alejado. El número de fieles disminuye año tras año en Europa, en América Latina, incluso en Roma. Las misas en muchas parroquias se celebran ante bancos vacíos, y los seminarios están casi desiertos. Dentro del Vaticano, el ambiente es tenso, no solo por la salud del Papa, sino por una crisis de identidad. ¿Debe la Iglesia modernizarse para sobrevivir o resistir en la tradición? Los cardenales están divididos, los obispos no se ponen de acuerdo, las diócesis se contradicen, y mientras tanto, el pueblo católico observa en silencio. ¿Estamos viendo una purificación, una transición necesaria? ¿O acaso el colapso de una institución que ha sostenido Occidente durante 2 milenios? Y Francisco preside esta tormenta con el rostro del cansancio, pero también con la calma de quien ya no busca imponer, sino sostener hasta donde pueda. La profecía no se detiene en el número 112, va más allá, porque si se cumple al pie de la letra, no habrá un sucesor legítimo después de Francisco. No uno verdadero, no uno reconocido por todos. Algunos teólogos, como Tom Horn, han alertado sobre el surgimiento de una figura llamada el Papa Negro, un símbolo del caos. No se trata necesariamente de un papa oscuro en sentido literal, sino de una figura oculta, poderosa y simbólica. Y lo inquietante es que Francisco pertenece precisamente a la compañía de Jesús. Desde hace siglos, el líder de esta orden, el superior general, ha sido apodado de forma no oficial como el Papa Negro. ¿Por qué? Porque viste de sotana negra en contraste con la blanca del Papa, porque ejerce un gobierno vitalicio dentro de la orden, y porque históricamente se le ha atribuido una enorme influencia en los asuntos internos de la Iglesia, muchas veces desde las sombras. Otras voces, más conservadoras, temen algo aún peor, un cisma o separación en el seno de la Iglesia, una ruptura total, donde la Iglesia se divida abiertamente en dos caminos, uno fiel a la tradición y otro abierto a los nuevos tiempos. Esto ya ha ocurrido antes. Durante el gran cisma de Occidente hubo 3 papas simultáneamente, 3 papas, 3 doctrinas, 3 pueblos, y ahora, con Francisco vivo y rumores de un nuevo cónclave en el aire, ¿podría repetirse esa historia? La profecía también menciona que, tras el reinado del último papa, la ciudad de las 7 colinas será destruida. Esa ciudad es Roma, y su destrucción no tiene por qué ser física. Podría ser el colapso de su autoridad moral, la pérdida de su rol como faro espiritual de la humanidad. Una destrucción simbólica, pero no menos profunda. ¿Qué vendrá después? ¿Una iglesia clandestina? ¿Una religión sin rostro? ¿O quizás el regreso a las catacumbas? La profecía de San Malaquías termina con una frase que parece salida de un manuscrito apocalíptico. Durante la última persecución de la Santa Iglesia romana, reinará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez temible juzgará a su pueblo. Fin, así, sin explicaciones, sin esperanza, sin más líneas, solo, fin. Y eso es precisamente lo que más inquieta. No hay instrucciones, no hay salvación anunciada, no hay nombres ni fechas, solo símbolos y desenlaces abiertos. La Iglesia ha sobrevivido guerras, pestes, persecuciones, cismas y traiciones. Ha visto caer imperios, ha visto alzar reinos, y sin embargo nunca ha estado tan cerca de su propio límite histórico como ahora. No por la fuerza externa, sino por el agotamiento interno, por el silencio que se esconde detrás de los muros del Vaticano. Y aquí estamos, frente a un papa anciano, frente a un rebaño dividido, frente a una fe que, para muchos, ya no guía. ¿Es esto el cumplimiento de la profecía? ¿O solo una coincidencia amplificada por siglos de interpretación? Algunos creen que todo es un mito construido por la historia.
Otros, que es una advertencia que nunca supimos interpretar a tiempo. Y quizá lo más perturbador es que ambas cosas podrían ser ciertas. ¿Tú qué crees? ¿Estamos viviendo los últimos días del papado? ¿El final de una era? ¿O el principio de algo más grande que aún no podemos comprender? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete si quieres conocer más historias como esta, porque el pasado tiene ecos que aún retumban en nuestro presente. Y si te atreves a mirar más allá, haz clic y mira este otro video sobre los secretos del Vaticano que aún permanecen en la oscuridad.